Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Camila Guerrero Rivera, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Capitalito. En este trabajo vamos a presentar un proyecto de anexo 5, sustentación del proyecto del curso trabajo de grado. El título conlleva la minería en Colombia y su impacto ambiental en los ríos. Aquí vamos a presentar como el título de la propuesta que se dio a mostrar minimizar el impacto ambiental en la minería del río Caquetá. La línea de investigación es la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Aquí nos damos cuenta la descripción de la sustentación sin el proyecto, que conlleva lo siguiente. Se presenta contaminación hídrica en el río Caquetá, principalmente por la minería ilegal, residuos sólidos y aguas hervidas. Esta investigación se centra en la contaminación de agua por la minería ilegal, teniendo como propósito analizar los impactos ambientales y socioeconómicos que genera la minería ilegal de oro en el río Caquetá, además de indagar de las tecnologías y estrategias para afrontar la minería ilegal y sus impactos en el medio ambiente y la sociedad. En junio de 2021, imágenes satelitales evidenciaron hasta 19 embarcaciones haciendo minería ilegal en el río Puré, uno de los afluentes. Esta situación pone a grave riesgo a las comunidades indígenas que viven en aislamiento. Los dineros de la minería salen de los lugares en donde se explota. El metal es aquellos que llaman el reflejo del sol de los años que da boa. El sabedor del Kaunari le pudiera más la avaricia que su promesa. Se utilizó una metodología descriptiva con el fin de buscar y describir los impactos ambientales desarrolladamente. Para realizar un análisis más profundo, decir que lo eligieron suena mucho, pues luego de sobrevivir a la colonización española y ser sometidos y esclavizados durante la fiebre del caucho en la Amazonía de Colombia, ya no se trataba de opciones sino de una información y forma de no desaparecerse. Sin embargo, en este momento huir ya no es influente. Hoy en día la minería ilegal a lo largo del río Caquetá y sus influentes como el río Puré se convirtió en un nuevo riesgo para su existencia. Aquí en lo siguiente tenemos la descripción de la situación con el proyecto. Tenemos lo que es promover medidas normativas y de gestión, así como la política pública para el desarrollo de actividades mineras sostenibles con la asistencia técnica del viceministro de Minas del MINER. El enfoque del informe está orientado precisamente a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector, ya que el mismo es esencial para la economía y desarrollo del país frente a su bien potencial geológico. Un uso neurálgico para utilizar propuestas y o alternativas de solución a la problemática de minería e información ilegal es identificar correctamente las causas que han originado o permitido su expansión. Las causas que la comisión ha explicitado en información son las siguientes: falta de estudios técnicos sobre el número de mineros informales e ilegales. Solo se cuenta con una aproximación a partir del Censo Nacional del 2017. 2. Visión homogenizadora de la minería informal. La minería informal se desarrolla en 5 focos principales, pero la normatividad
carece de un enfoque territorial de diferenciado, homogeneizando incluso la minería aluvial. Tenemos cambio constante de marco normativo. Desde el 2002 hasta la fecha se han emitido 15 normas que regulan el proceso de formalización sin una política nacional transversal. 4. Dificultades de los gobiernos para ejercer sus competencias, ausencia de apoyo a las demás autoridades y falta de propuestas, lo que hace susceptibles la captura. Articulación entre entidades públicas y debilidad del rol del rector. Estado de trabajo desarticulado de los sectores, incluyendo a la comisión multisectorial. Tensiones con mineros informales, el cambio en la minería ilegal, los operativos de interdicción generan traslado y la actividad ilegal de otras zonas, incrementando la tensión sobre el minero en proceso de formalización que se encuentra allí mismo. Asimismo, estos son los últimos recientes de medidas fiscalizadas del Estado, como podemos ahí ver. Justificación. La minería en el río Caquetá ha traído graves afectaciones para el agua, contaminándola con los químicos utilizados y las partículas generadas, afectando el ecosistema continuo, porque también sufre deforestación, eliminación de la capa vegetal, contaminación del suelo que afectan a las especies y fauna de la zona. Además, como el agua se utiliza para las actividades agrícolas y pecuarias y también para el consumo animal y humano, genera problemas para la salud no solo por el uso directo del agua, sino como el consumo de alimentos que se utiliza esta agua es el proceso productivo. De esta manera, la justificación radica en que al presentar este proyecto investigativo se pondrá en evidencia que hace falta más control en esta minería ilegal, exigiendo a las autoridades competentes que realicen con rigurosidad su trabajo, presentando acciones y estrategias para contribuir con la conservación de este cuerpo de agua natural y evitar el impacto ambiental causado evitando el aumento de la destrucción ambiental, porque como la indica la minería ilegal no repara en lo mínimo el cuidado del ser humano, la aplicación de normativas de seguridad ocupacional, el pago de impuestos para sostener una adecuada infraestructura sanitaria y en aplicación de tecnologías óptimas de extracción, mitigación y bioremediación. Aquí tenemos la referencia de Ozores Rojas y Manrique de 2014, página 41. Este proyecto desarrolló una justificación adecuadamente y académica porque sus aspectos teóricos metodológicos podrán ser tomados por otros autores o investigadores como modelos y antecedentes para la elaboración de investigaciones en el área de la contaminación de los recursos hídricos, contaminantes ambientales, minería ilegal, pudiendo analizar otras zonas del país a nivel internacional donde están ocurriendo. Objetivo general. En el río Caquetá, el punto principal, ya que se requiere protección y cuidado del impacto socioeconómico y ambiental de la minería ilegal de oro en el río Caquetá y la falta de nuevas tecnologías del departamento para su afrontamiento, que busca apoyar las fuerzas de conservación del uso del suelo y aprovechar los recursos para brindar protección contra causas mayores del medio ambiente. Objetivos específicos. Determinar las consecuencias sociales y económicas de la minería ilegal del oro en el río Caquetá. Establecer el impacto del medio ambiente en la minería ilegal de oro en Colombia. Proponer alternativas viables estratégicas de tecnologías para afrontar por parte de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército de la Minería Ilegal en Colombia, en donde se ejecutará la propuesta y duración. Esta propuesta se ejecutará en los municipios que abarca el río Caquetá y Florencia. La propuesta de implementación tendrá acciones de restauración, rehabilitación, recuperación y sistema sostenible que aporta la biodiversidad.
y mejora de suelos dentro del área, principalmente en el gobierno y con la comunidad, mediante la implementación de los criterios. Vamos por la metodología general que tendrá el proyecto. La propuesta de implementación tiene como objetivo mejorar la cobertura del río Caquetá a nivel general, sostenible mejorar la productividad de suelos y promover el ecosistema saludable a través de acciones de restauración, rehabilitación, recuperación del ecosistema del río Caquetá. De esta manera se ayuda al área de influencia, así como sus alrededores, a través de aumento de conciencia de la comunidad. Asimismo, llevar a cabo de manera eficiente la valorización que tiene el río. Es necesario establecer un plan de trabajo integral que involucre a todos los miembros de la comunidad e implementar adecuadamente este plan. Es necesario utilizar una metodología adecuada que tenga en cuenta todos los datos ambientales, económicos, productivos recopilados en la propiedad. Antes de recopilar esta información, las personas deben clasificar en orden la importancia que tiene el río Caquetá. Tenemos aquí unas preguntas de los resultados del proyecto. ¿Cómo los resultados esperados en el proyecto enriquecen la programación de actividades para una existencia del mismo? A la hora de diseñar un proyecto es importante saber cuáles son los resultados del mismo para tener una forma de medir su éxito y entender cuál es su objetivo general. ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de la comunidad de beneficio? Sí. ¿Cuál impacto? Es comprensión. Los objetivos propuestos cubren todas las necesidades del proyecto, sí, porque se dan las expectativas que se requiere lograr con el proyecto. ¿Responden el marco estratégico del proyecto a los objetivos? Sí. Otros factores de análisis. ¿Cuáles pudieran ser las debilidades del proyecto? En este caso, es el no poder determinar con exactitud los líderes de los grupos causantes de la contaminación por minería. De igual forma, estos actores tienen una dominancia territorial que hace que por más políticas ambientales que haya, no permitan acabar con toda la problemática, es decir, deben fortalecer aún más estas políticas para lograr acabar con la flagelación de los daños de los recursos naturales. Aquí vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles pudieran ser las fortalezas del proyecto? Las fortalezas que tiene este proyecto por medio del proyecto y herramientas adecuadas se buscan analizar el impacto socioeconómico y ambiental de la minería ilegal de oro en Colombia y la falta de nuevas tecnologías del departamento para su afrontamiento. ¿Cuáles son los factores internos y externos que pueden influir obstáculos a visualizar este proyecto? El poder político que ejercen los grupos armados encargados de explotación minería territorial y una información limitada en el estudio mismo. Como factores internos de contar con una información limitada, debemos ajustarnos para poder generar resultados estadísticos de carácter en su gran mayoría inferencial, ya que podemos desplazarnos a las zonas de impacto para la toma de información, herramientas administrativas y demás. ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son las buenas prácticas que se puede dejar de ese proyecto? Generar información verificada por medio de fuentes secundarias como herramientas de investigación de análisis de información sobre la minería en el impacto ambiental de la minería del río Caquetá, a través del análisis del impacto socioeconómico y ambiental de la minería ilegal del oro en Colombia y la falta de nuevas tecnologías del departamento de su afrontamiento. ¿Cuáles son los mecanismos de sostenibilidad de este proyecto en la comunidad beneficiaria? Beneficiar a la comunidad aldeaña del río Caquetá con el objetivo de brindar soluciones ecosostenibles para disminuir los impactos que genera la minería, fuentes hídricas e impactos de contaminación. De igual forma busca asociarse y alinearse a las
políticas locales enfocadas